¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en Puntos y Coma. ¿Por qué? Pues porque tenemos información útil que nos sirve para ir con mayor certeza hacia el proceso electoral del domingo 2 de junio del 2024. Estamos en un momento muy interesante, pero al mismo tiempo muy delicado, porque hay un conflicto que, si no se resuelve de manera adecuada, puede impactar y afectar las elecciones que ya están en proceso y que están entrando en un momento muy importante. Usted sabe que en febrero deben de llevarse a cabo los registros tanto del candidato a la presidencia de la República como del Senado y de las diputaciones, y hay muchas situaciones que se presentan de presuntas irregularidades o de inconformidades que necesariamente llegan al Tribunal Electoral. Y usted sabe bien que en este momento el Tribunal Electoral está en un conflicto que puede convertirse en algo muy grave. Sin árbitro no puede haber contienda. Y los comicios del domingo 2 de junio del 2024 están en riesgo porque hay una profunda fractura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además de que tiene conflicto, el tribunal está incompleto, pues opera solo con 5 de 7 magistrados. La Sala Superior del Tribunal debe estar integrada por 7 magistrados. Se les cumplió el periodo a 2 de esos magistrados en el cierre de octubre y en este momento nada más está funcionando con 5 de 7 magistrados. Y además de que está funcionando con 5, está dividido porque 3 están en una abierta oposición al presidente. El Tribunal Electoral está fracturado porque 3 de los 5 magistrados que integran actualmente la Sala Superior exigen la renuncia del presidente Reyes Rodríguez Mondragón, a quien aseguran le han perdido la confianza, lo acusan de ineficiente y además de permitir la injerencia externa en los asuntos de la máxima autoridad que administra justicia durante el proceso electoral que ya está en marcha y que va a culminar, como lo sabemos, con la elección de presidente de la República el domingo 2 de junio del 2024. La ruptura interna que enfrenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial es una más de sus crisis recurrentes en un cuerpo colegiado cuestionado de origen por su falta de independencia e imparcialidad, pues nació atado a los intereses de los partidos políticos tradicionales, PRI, PAN y PRD, que en el año 2016, cuando nombraron a los actuales magistrados, se los repartieron por cuotas partidistas. Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso han puesto en un serio predicamento al presidente del máximo tribunal del país en materia electoral, quien solamente cuenta con el respaldo de la magistrada Janine Madeline Otálora Malasis. Y fíjese usted, en la diapositiva número 3 vemos a los 2 magistrados que acaban de terminar su periodo, que son José Luis Vargas Valdés, que fue presidente del tribunal en algún momento y salió de la presidencia entre relámpagos y truenos porque fue acusado de muchas irregularidades, entre otras de enriquecimiento inexplicable. Pero también se fue Indalfer Infante González. Ellos, el pasado martes 31 de octubre del 2023, terminaron su gestión, los magistrados que mencionamos, en el pleno, en la Sala Superior del Tribunal. Se fue José Luis Vargas y se fue Indalfer Infante. Sus compañeros de Sala Superior, Janine Otálora y Felipe de la Mata, no estuvieron presentes para despedirlos, lo que fue indudablemente una muestra de una ruptura que ya existía en el tribunal. Simplemente no fueron a darle la despedida a sus compañeros con quienes compartieron espacios en el tribunal desde el año 2016. Tampoco acudió. El que sí acudió fue el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, pero no tomó la palabra. Tampoco habló el magistrado Felipe Fuentes. Solo la magistrada Mónica Soto expresó algunos elogios para sus compañeros que concluyeron su periodo en la Sala Superior. Si usted observa la imagen que tenemos en pantalla, se preguntará, ¿y por qué a José Luis Vargas Valdés le ponen ahí un escudito del PRI? ¿Y por qué a Indalfer Infante González le ponen un escudito del PRD? Por una razón muy sencilla,
porque como vamos a ver más adelante, cuando ellos llegaron al tribunal en el año 2016, llegaron como cuota política de esos partidos. Es decir, el PRI, el PRAN y el PRD, en lugar de escoger los mejores perfiles, prefirieron postular a aquellos que eran más leales a su causa o con los cuales tenían afinidades. Y en el momento en que fue electo José Luis Vargas Valdés en el 2016, lo mismo que Indalfer Infante González, en el mismo año y en el mismo mes, los dos llevaban ya tatuado el signo del partido que los apoyó para ponerlos y considerarlos posiciones suyas en el tribunal. Por eso a José Luis Vargas se le consideraba una cuota política del PRI y a Indalfer Infante González se le consideraba una cuota del PRD. De cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre de 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron en el Senado de la República quiénes serían los 7 nuevos magistrados electorales designados el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria. De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política citadas en su momento por el periódico Reforma, las 3 bancadas determinaron que de las 7 posiciones en el Tribunal Electoral, de las 7 posiciones en la Sala Superior del Tribunal, 3 serían definidas por los intereses del PRI, 2 estarían determinadas por los intereses del PAN, 1 sería cuota del PRD y una más tendría que, de alguna manera, acordarse entre las fuerzas políticas. ¿Y qué sucede? Mire usted, en la diapositiva número 5 vemos a Reyes Rodríguez Mondragón, que actualmente es el presidente del tribunal al que le están exigiendo su renuncia. Pues bien, Reyes Rodríguez Mondragón llegó como una cuota del Partido Acción Nacional, incluso con vinculaciones muy estrechas con el grupo político del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y la magistrada Yanín Otálora Malasis llegó como una cuota acordada y negociada entre los senadores del Partido Acción Nacional y los senadores del PRD. Por eso, desde el origen, el tribunal estuvo marcado por los intereses de los partidos políticos. Y si vemos en la diapositiva siguiente, vemos que la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso fue una cuota del Partido Revolucionario Institucional. Felipe de la Mata Pizaña llegó al tribunal porque el PAN lo apoyó y consideró que era alguien de su confianza, en tanto que Felipe Alfredo Fuentes llegó como un personaje apoyado y representante de los intereses del PRI en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y justamente, si usted observa, estos 3 magistrados que están en este momento en la pantalla, Mónica Arali, Felipe de la Mata y Felipe Alfredo Fuentes, son justamente los 3 que están impugnando al presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, que vimos en la diapositiva anterior, donde aparece también con la magistrada Yanín Otálora, que es la que lo apoya. Los 2 que vimos en la diapositiva anterior y los 3 que vemos ahora son los que están encontrados. Miren, ahí tenemos en la diapositiva a Reyes Rodríguez y a Yanín Otálora. Ellos hacen equipo, pero son 2 que están en desventaja en la Sala Superior del Tribunal. Por eso ayer iba a haber una reunión en donde Reyes Rodríguez debió haber presidido para discutir con sus compañeros magistrados la exigencia que iban a plantear para que dejara el cargo de presidente, y sin embargo se retiró y dijo que hasta el lunes podía estar en condiciones de discutir algo, pero no sabemos realmente si el lunes se vaya a llevar a cabo esta reunión, donde seguramente le van a volver a pedir a Reyes Rodríguez que renuncie a la presidencia del tribunal. Pues bien, cuando se eligieron todos estos magistrados en el año 2016, la prioridad para el PRI fue la designación de Felipe Fuentes Barrera. Para el PAN, la carta jugada en la negociación fue Reyes Rodríguez Mondragón, y el PRD colocó sobre la mesa a Indalfer Infante González como su carta más importante. Según senadores consultados por el periódico Reforma en esa fecha, estos 3 candidatos se presumía que podían ocupar el cargo 9 años para concluir su periodo en el 2025 y por lo tanto podrían calificar las contiendas presidenciales, la que ya pasó del 2018 y la que vamos a ver el año que entra.
Del resto de los candidatos, se presumía en ese momento que 2 estarían hasta el año 2022 y 2 más estarían hasta el año 2019. En esa cuota incluyeron a José Luis Vargas Valdés, quien tenía el apoyo del PRI, a Mónica Arali Soto Fregoso, quien tenía el apoyo del coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, Felipe de la Maza Pizaña, que fue impulsado por el PAN, y Yanín Madeline Otálora Malassi, que fue respaldada por PAN y PRD. ¿Por qué es importante que usted vea esto? Por una razón muy sencilla. Usted sabe que han sido reiteradas las quejas en contra de las decisiones de la Sala Superior del Tribunal. Incluso, una de las razones por las cuales el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma en materia electoral fue justamente para cambiar, para renovar la estructura y la forma de designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque ese tribunal nació viciado desde el principio, porque se repartió por cuotas partidistas entre PAN, PRI y PRD, y ha dejado de ser un tribunal imparcial y confiable para la mayoría de los mexicanos, porque decide asuntos de manera tendenciosa en razón del interés de los partidos que lo llevaron a ocupar esas magistraturas. Bueno, pues el jueves, le decíamos a usted que iba a haber algunos magistrados que nada más iban a estar hasta el 2022 y que otros iban a estar hasta el 2022 y 2019. Bueno, pues el jueves 27 de octubre, como acostumbran a hacer los partidos políticos, simplemente reformaron el dictamen original de los nombramientos de los 7 magistrados y les ampliaron a todos el periodo de gestión para que duraran más años al frente del tribunal. De tal manera que, como vimos en las diapositivas anteriores, José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante se quedaron hasta el 2023. El Reyes Rodríguez Mondragón, que es actualmente el presidente, va a terminar hasta octubre del año próximo. Yanín Otálora va a terminar hasta octubre del 2025. En el caso de Mónica Arali Soto, ella va a terminar hasta el 2025 también, lo mismo que Felipe de la Mata Pizaña, en tanto que Felipe Alfredo Fuentes terminará hasta el 2024. Es decir, los partidos, viendo que estaban bien representados en el tribunal, y digo bien representados en razón de sus intereses, que no necesariamente son los intereses de la mayoría de la gente, pero los pusieron allí, se mostraron todos muy conformes, y PRI, PAN y PRD dijeron, oigan, ¿y por qué no le hacemos una enmienda al decreto con el nombramiento de los magistrados y les ampliamos de una vez el periodo para que no andemos batallando más adelante? Y así fue como estos magistrados recibieron una ampliación de periodo. ¿Por qué? Pues porque los partidos consideraron que eran útiles y que eran dúctiles para sus intereses. ¿Qué más sucedió? Bueno, pues mire usted, lo que mal empieza siempre termina mal. Los 2 últimos presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés y Reyes Rodríguez Mondragón, uno ya terminó y el otro está terminando su gestión en medio de escándalos. ¿Por qué? Porque si vemos la diapositiva número 10, veremos los detalles esenciales de los cuestionamientos que se le hicieron a José Luis Vargas. Por ejemplo, la gestión de José Luis Vargas Valdés estuvo marcada por la polémica, la cual llevó a sus compañeros de la Sala Superior a quitarle la presidencia de ese órgano en agosto de 2021, en medio de los señalamientos de corrupción que arrastra desde el año 2020. Exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ligado al priismo en la administración de Enrique Peña Nieto y con ciertos guiños hacia Morena en la actual gestión, Vargas Valdés fue señalado como un personaje que buscó cercanía con el poder en turno. La Unidad de Inteligencia Financiera, entonces comandada por Santiago Nieto Castillo, llevó a cabo una investigación en su contra y denunció a Vargas en 2020, justo cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, por presunto enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos. Y tuvo suerte porque la Fiscalía General de la República lo exoneró. Pero si vemos la diapositiva que sigue, la número 11, vemos también que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón llegó al Tribunal Electoral respaldado por el panista Roberto Gil Suárez,
quien fue senador de la República y fue secretario particular de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cuando éste ocupaba la presidencia de la República. Gil Suárez impulsó la carrera de Rodríguez Mondragón desde que ambos estudiaron juntos en la Facultad de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y además el exfuncionario panista tiene precisamente un despacho de abogados que presumiblemente es al que Reyes Rodríguez Mondragón estaría involucrando en los asuntos del Tribunal Electoral, algo que a sus tres compañeros que lo impugnan no les parece correcto. Bueno, en septiembre del 2021, con respecto a Reyes Rodríguez Mondragón, en septiembre del 2021, el periodista Álvaro Delgado publicó Sin embargo, que Reyes Mondragón era señalado por presuntamente exigir moches a empleados que él contrataba. Un expediente integrado con información documental y testimonial de la Dirección General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Electoral, expediente al que sin embargo tuvo acceso, mostraba que Rodríguez Mondragón habría incurrido en faltas administrativas graves. Según la investigación que hizo Álvaro Delgado, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020, el magistrado electoral impulsó ascensos de personas dentro de su ponencia y de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del Tribunal para agotar los recursos del presupuesto y a cambio exigía moches. Esto es lo que documentó la investigación de Álvaro Delgado en septiembre del 2021 con respecto a Reyes Mondragón, el actual presidente del tribunal, a quien le están exigiendo su renuncia. Y nada más para que usted tenga una idea clara de cómo se resuelven estos asuntos, los magistrados del Tribunal Electoral los elige el Senado de la República con la votación de las 2/3 partes de los senadores que estén presentes en la sesión. Las ternas para elegir a los magistrados electorales las presenta la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte define: tengo estos 3 candidatos para ese cargo disponible, para ese cargo de magistrado disponible. En este momento hay 2 cargos de magistrados disponibles y la Suprema Corte ya le entregó al Senado de la República las ternas para llevar a cabo esa elección. Pero también hay otra cosa muy importante que considerar. El Senado de la República, por ser quien elige a los magistrados, es el que puede intervenir en un momento determinado y analizar la conducta de los magistrados. Y si considera que por alguna razón están faltando a sus deberes y causando conflictos que afecten el buen funcionamiento del tribunal, el Senado podría incluso hasta pensar en destituir a los magistrados previo juicio político para llevar a cabo esa destitución. Y finalmente, hay 2 ternas de candidatos que la Suprema Corte de Justicia puso a consideración de los senadores y que están en proceso de análisis. Una de mujeres integrada por Marcela Elena Fernández Domínguez, Gabriela Villafuerte Coello y Claudia Valle Aguilosocho. Y una de varones con Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval López y Armando Ismael Maitret Hernández. Será, de acuerdo con lo que informó el Senado, será hasta el próximo mes de febrero cuando el Senado nombrará a los 2 nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que seguirá funcionando nada más con 5, y a ver qué pasa la próxima semana. Pero estamos en el punto clave de que puede haber una crisis profunda en el Tribunal Electoral que podría afectar los comicios del próximo año. Gracias por su atención. Mañana por aquí nos encontramos en Puntos y Comas. Mientras tanto, descanse.